Bueno, pues para comenzar a hablar sobre la propaganda política, en primer lugar tenemos que referirnos a los fundamentos del poder político. La ciencia política es, por un lado, un saber teórico y al mismo tiempo práctico, porque es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de poder que tienen lugar en las sociedades humanas, pero por otro lado también en su vertiente práctica es el arte de la gestión de los conflictos que se dan justamente en esa esfera pública. Hablamos de unos conflictos relacionados en todo momento por relaciones de mando y obediencia. Por eso es cuando decimos que poder y política son dos conceptos totalmente relacionados. Bueno, se considera el padre de la ciencia política al florentino Nicolás Maquiavelo, de la época del Renacimiento italiano, porque es el primero que disocia de alguna manera el poder de la ética, ¿no? Que es lo que antes había estado unido. Entonces, Maquiavelo lo que plantea es la dualidad del poder, que es un elemento básico a tener en cuenta para el estudio de la política y de la propaganda. El poder, digamos, tiene dos elementos, una parte coactiva, hablamos de coacción, y una parte persuasiva, el consentimiento. Él utiliza la metáfora de un centauro, ¿no? Una parte animal y una parte humana. Después, esta teoría original de Maquiavelo pues, será actualizada por otro italiano, 5 siglos más tarde, Antonio Gramsci, que considerará el poder, digamos, por el mecanismo de la clase dominante para mantener su hegemonía e imponerla económica y cultural. Solo respecto a lo que tiene que ver con la política. Luego, cuando hablamos específicamente de poder, es un concepto mucho más escurridizo, podríamos decir, pues Max Weber, el sociólogo, lo define como la capacidad de conseguir, digamos, que se cumpla tu voluntad, de imponer a otros tu voluntad. Manuel Castells, además, lo define como el proceso fundamental de la sociedad, ya que la sociedad se define en torno a relaciones de poder y lo que se institucionaliza, por lo tanto, está regido por este tipo de relaciones. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no?, de Maquiavelo, el padre de la ciencia política. Y nos toca hablar de los orígenes del poder, porque claro, se preguntará la gente que está viendo este vídeo, ¿el poder es inherente a la naturaleza humana? Para nada, en absoluto. Nuestros ancestros del Paleolítico no estaban, digamos, sujetos a ningún tipo de relación de mando y obediencia, a lo mejor a excepción de la edad. Y digamos, la riqueza que podían acumular pues se reducía solamente a lo que podían transportar con sus propias manos. Entonces, digamos, de esta especie de sociedad sin poder del Paleolítico, a partir del Neolítico hay un cambio total que es la revolución neolítica. Entonces, descubrimos la agricultura y la ganadería, comenzamos a multiplicar las reservas, ello provoca que la sociedad se estratifique, surgen diferentes profesiones, hay un auge del comercio, hay un crecimiento demográfico y comenzamos a especializarnos. Entonces, a partir de ahí hay algunos seres humanos privilegiados que comienzan a acumular más riqueza que otros. Y entonces surgen una casta guerrera que, con la excusa, digamos, de la defensa militar, acapara el monopolio de la violencia, una casta religiosa que interpreta trascendentemente la naturaleza para explicarla, y de esa espada y ese altar pues surgen las relaciones de mando y obediencia. Entonces, en este momento surgen los estados, el rey, ese primitivo rey, se atrinchera en un palacio para protegerse de su propio pueblo y al mismo tiempo también protege al pueblo de la agresión exterior con unas murallas, y ahí es donde podemos decir que han nacido las relaciones de mando y obediencia, más o menos un poco como las conocemos hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo se explica este surgimiento del poder? Hay 4 enfoques principales. La teoría funcionalista, que considera que el poder político surge para armonizar a las distintas partes de una sociedad. De alguna manera podemos imaginarnos como un tren con diferentes vagones y la locomotora tiene que ir delante para dirigir y los demás vagones cada uno en su posición. La teoría liberal lo pone todo en la iniciativa humana, ¿no? Es decir, es, digamos, la necesidad de protección de la vida y de la propiedad lo que hace a los humanos delegar ese, digamos, poder que teníamos todos del Paleolítico en pues, una superestructura jerárquica. Luego la teoría marxista pone referencia en el mecanismo de la apropiación de los medios de producción. Unos controlan los medios de producción y oprimen a otros. Y por último estaría la teoría militar, que lo enfoca todo en la conquista. ¿Quién ejerce el poder? Pues el que conquista a los otros, y en el momento en el que no los mata, sino los esclaviza, ahí surgen las élites y los dominados.
Estas 4 teorías tienen todas, en mayor medida, razón, y entonces si las fusionamos, nos encontramos con que hay 3 elementos principales que para nosotros suponen lo que es el triángulo del poder político. Es decir, por un lado, estaría el poder militar, la coacción, la violencia, el poder duro, es decir, la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, como decían tanto Clausewitz como Foucault, y entonces, digamos, al final quien controla las armas es quien ejerce la violencia, porque la última ratio del poder siempre es la violencia. Pero la violencia no basta solamente, porque, digamos, de la opresión y del terror se lleva al odio. Entonces, ¿cómo conseguir que haya un consentimiento de ese poder? Pues ahí es donde entra el poder ideológico. Es decir, ese aspecto persuasivo, seductor, que es donde entra la propaganda política. Por eso es el más importante para nosotros. Digamos que en primer lugar, este aspecto persuasivo fue la religión. Pero posteriormente la religión dio lugar a las ideologías más laicas. Pero tanto ideologías religiosas como laicas utilizan estas mismas estrategias de mitologías políticas, de persuasión, de seducción, para finalmente conseguir que la gente, independientemente de la violencia o de la no violencia, acepte el que haya unas élites y unos dominados. Si el primer poder militar lo relacionábamos con el dios Marte de la guerra, ¿no? Este poder ideológico lo relacionaríamos con la diosa Venus, la diosa del amor y de la seducción. Pero claro, falta el último poder, que es el poder económico, ¿no? Es decir, esa base del triángulo, que es la producción de bienes y servicios, ¿no? Porque, claro, hay 2 refranes castellanos populares que lo explican muy bien. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es decir, el poder ideológico se esfuma y mejor morir luchando que de hambre. Es decir, cuando también no hay esa base económica mínima para la subsistencia, no hay violencia que pare, digamos, el motín popular. Entonces, fusionando estos 3 elementos, que además el francés Georges Dumézil, el historiador de las religiones, lo ejemplifica muy bien en la teoría de las 3 funciones del Estado, él habla de una función guerrera, que sería el poder militar, una función sacerdotal, que sería el poder ideológico, ¿no? Como hemos visto, relacionado con las religiones en un principio, y una función productiva, reproductiva, que sería la relacionada con la economía. Él a cada una de estas 3, como podemos ver en la tabla que aparece a continuación, lo relaciona con un color. El color rojo, ¿no?, de la sangre, la función guerrera, el color blanco de la pureza, la función sacerdotal, y el color azul de la producción y la reproducción, ¿no?, relacionado con esta función de tipo reproductiva. Y si nos fijamos, es curioso que la mayor parte de las banderas de los estados de la actualidad tienen estos 3 colores, con lo cual incluso a un nivel inconsciente se representan estos 3 aspectos del poder en la simbología de los estados. Terminamos simplemente con unas citas muy buenas para resumir todos estos conceptos generales de la ciencia política y del poder de la serie Juego de Tronos, esa escena en la que Cersei Lannister y Peter Baelish Meñique se reúnen. Meñique dice: el conocimiento es poder, o sea, el poder persuasivo, el poder blando, pero Cersei Lannister, le envía a los guardias para que le maten y le hace ver, no, el poder es el poder, es decir, el poder es la violencia. Y luego está esta escena en contraste con otra, que también aparece en los diálogos aquí en esta diapositiva, es la escena entre Lord Varys y la mano del rey Tyrion Lannister, en la que se muestra ese otro aspecto del poder, es decir, no, el poder es una cosa muy curiosa y el poder es una sombra, porque una persona muy pequeña puede proyectar una sombra muy grande. En esta dualidad de si el poder es coacción o es consentimiento, si el poder es poder o el poder es una sombra, es donde, a nuestro juicio, está la naturaleza del poder político, indispensable para comprender el fenómeno de la propaganda. Nos despedimos con una frase para llamar a la reflexión y al análisis que nos la deja Napoleón Bonaparte. Existen 2 poderes en el mundo, la espada y el espíritu. A la larga, la espada siempre será vencida por el espíritu.